¿Qué tal? Bienvenidos a Economía a Fondo en esta semana de inquietud en los mercados, después de que el presidente estadounidense haya redoblado su desafío contra la gran banca del país. Si quieren guerra, la tendrán, es lo que ha dicho Barack Obama, que tiene intención de prohibir a los bancos algunas de las operaciones más arriesgadas y especulativas, un anuncio que no ha sentado nada bien en las bolsas. Hoy vamos a hablar de ello en esta semana en la que aquí en Europa hemos estado también pendientes del primer examen de Zapatero. En el Parlamento Europeo haya presentado su programa de gobierno como presidente de turno de la Unión y lo ha hecho en medio de algunas críticas sobre su capacidad de hacer frente a la crisis, siendo presidente de un país con más de 4 millones de parados en este momento. Son algunos de los asuntos de los que vamos a hablar en esta próxima media hora. Hablaremos también de ese aplazamiento de propuesta de reforma laboral, de momento hasta el 5 de febrero. Lo vamos a hacer en compañía de nuestros dos invitados habituales. Son Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, os pregunto ya por esos planes de Barack Obama. Se suman a los planes de los que ya hablábamos la semana pasada, ese impuesto sobre los pasivos de los grandes bancos. ¿Cómo debemos valorar las medidas que acaba de anunciar? Han suscitado mucha inquietud, ¿no? En la bolsa, al menos. Sí, pero en cierta medida eran medidas esperadas, ¿no? Porque cuando se hizo un primer balance, una primera valoración de las causas de la crisis financiera, todo el mundo estuvo de acuerdo que cuando menos había que tomar decisiones en el ámbito de la regulación bancaria, de la regulación financiera, para evitar que se volvieran a repetir algunos de los fallos, algunas de las anomalías que esa crisis puso de manifiesto, ¿no? E incluso algunas de las limitaciones a la capacidad de acción de las autoridades, ¿no? Como es el tamaño de los bancos, ¿no? Los más puristas, los más partidarios del libre mercado siempre dijeron, bueno, el problema es que tenemos bancos tan grandes, que no nos encontramos con la libertad suficiente para dejarlos caer y que sea el mercado el que juzgue, que cada palo aguante su vela. Ahora las medidas estas lo que tratan es de abordar dos problemas que yo creo que son bastante sensatos. Uno, limitar los riesgos de aquellos que hagan banca con depósitos y que por lo tanto jueguen con depósitos que están asegurados. Prohíbe, por así decirlo, o trata de prohibir que quien haga banca comercial, convencional, pues asuma riesgos propios de hedge fund o posea acciones de los hedge funds o tome riesgos excesivos, etcétera, ¿no? Haga operaciones por cuenta propia, algo que ya estaba, ¿no? Que ya trató de diferenciar claramente la Glass-Steagall Act, pero que en el 99 se abolió. Y la otra cuestión es evitar ese problema de riesgo moral, de generador de moral hazard, que viene a decir, oiga, no bancos demasiado grandes. Es verdad que en los 10 últimos años el proceso de concentración bancaria ha sido excesivo y la excesiva concentración no es buena para la competencia, pero tampoco es bueno para el contribuyente, para el sistema de seguridad. Por lo tanto, más allá de, insisto, de cómo se haya anunciado, de esa retórica de la que también hablábamos la semana pasada, etcétera, cuando uno hace un ejercicio de cierta serenidad, mira lo que se dijo después de la crisis, incluso mira con cierta distancia, ¿no?, los argumentos que el principal inspirador de esta reforma, Paul Volcker, el muy respetado expresidente de la Reserva Federal, ha puesto sobre la mesa, pues no tiene más remedio que saludarlos, ¿no?, y ver que efectivamente que lo peor era la inacción. No hay peor cosa para la salud del sistema, para la legitimidad del propio sistema, que después de esta crisis no reformar. Claro, no hacer nada. Así que valoración positiva, entiendo, ¿no? Juan José. La mía no coincide. Yo creo que hay algo peor que la inacción, que es una acción errónea, en sentido erróneo. Y me parece que esta es la situación. Déjame hacer antes algunas consideraciones generales. Primero, a mí de esto no me gusta nada el tono en el que esto se ha abordado. Uno no puede abordar una reforma del sistema financiero con ese tono de si quieren guerra, la tendrán. Esto no es una guerra. Estamos hablando de algo muy serio, que hay que hacerlo con mucha serenidad, con mucha paz, oyendo a todas las partes implicadas y considerando muchos aspectos. Ya me parece que falta esa serenidad. Este quizá tampoco es el mejor momento para hacer una reforma a fondo. Y ello, creo yo, por dos razones. Una, pues porque la circunstancia política norteamericana es una circunstancia conflictiva en los momentos actuales, o por lo menos una circunstancia de una tensión que antes no existía. Dos, porque tampoco estamos seguros dónde estamos en cuanto a la evolución y salida de la crisis, y por tanto no estamos muy seguros de cuáles son los efectos que esto va a tener. De momento,
Esto ha hecho retroceder la bolsa y ha suscitado unos temores respecto al sistema financiero que yo creo que ya se habían superado. Estos serían como consideraciones generales, pero déjame descender un poquitín al detalle dentro de la limitación de tiempo que tenemos, ¿no? Hace, como decía muy bien Emilio, básicamente dos cosas, ¿no? Una es separar la actividad de banca comercial ordinaria, de depósitos y créditos, de otras actividades que estaba llevando a cabo la banca. Por ejemplo, la inversión por cuenta propia, las operaciones por cuenta propia, lo que llaman proprietor trading, ¿no? Que no es tan fácil, es que eso no es tan fácil de hacer, porque no está muy claro muchas veces cuál es el límite entre la operación por cuenta propia y la operación por cuenta ajena. Por ejemplo, cuando los bancos lo que ofrecen es contrapartida a posiciones de clientes, o cuando están haciendo lo que llamamos el market making, son market makers, por lo tanto están dando precios de compra y de venta de determinados activos financieros que tienen que hacerlo realmente por cuenta propia, aunque está al servicio de los clientes, con lo cual esto es bastante más complicado. Y además también se impone a los bancos la prohibición de poseer, de gestionar, incluso se dice de patrocinar, sponsor, de patrocinar entidades como hedge funds o fondos de private equity, etcétera. Y no se sabe bien qué quiere decir esto, porque en cambio no se les prohíbe prestarles a esas entidades, con lo cual si pueden prestarles, pues prácticamente les están patrocinando. O sea que estoy seguro que la innovación financiera buscará la forma de darle la vuelta a esto. De verdad que todo esto es así de complicado. Y luego está el tema de la limitación en el tamaño de las entidades. Claro, primero, pensemos que limitar el tamaño de las entidades es algo que en Estados Unidos ya estaba, lo que se hace ahora se hace lo más estricto, pero que el Glass-Steagall Act fue mucho más, todavía mucho más estricto que ahora. Se prohibían a muchos bancos el abrir sucursales. Había estados que solo prohibían una sucursal, por ejemplo en Illinois. Y eso hizo que en Estados Unidos hubiera miles de pequeños bancos, de los cuales más de la mitad han quebrado ya. Claro. Con lo cual el tamaño en banca también es relativamente importante. Y dos, ahora ya no estamos en los años 30, estamos en un mundo globalizado. Y para abordar servicios globalizados al servicio de compañías globales, se necesita una dimensión que sea una dimensión global. Otra cosa distinta es, con esos bancos tan grandes globales, quién los debía supervisar. A lo mejor no debe ser un país en concreto, sino una entidad multinacional, y quién, si es necesario, debía tomar medidas cuando haya problemas, que a lo mejor no es un país concreto, a lo mejor es una entidad supranacional. Pero yo creo que todo esto lo que hace es, en un entorno de crispación política como el que existe en Estados Unidos, abordar en falso lo que serían reformas razonables del sistema financiero. ¿Y este tipo de medidas y de reformas del sistema financiero os parecen trasladables a Europa? La Unión Europea ya se ha pronunciado al respecto. Decía Joaquín Almunia este viernes, consideramos que las medidas son muy apropiadas. ¿Crees que serían trasladables unas medidas de estas características a la Unión Europea para la banca? Quizá parte de la filosofía, pero afortunadamente algunos países europeos ya tienen resuelto, tienen de alguna forma normas que impiden esa asunción de riesgos excesiva, por ejemplo, que ahora trata Paul Volcker de introducir, o incluso las normas de competencia impiden un grado de concentración de riesgos excesivo, ¿no? Por ejemplo, España no debería inquietarse, comentábamos, no sé, la semana pasada, no debería inquietarse por un eventual gravamen sobre países no cubiertos, sobre pasivos no cubiertos, porque operaciones fuera de balance no hay, pasivos no cubiertos son mínimos, ¿no? Y no debería preocuparse por esta diferenciación, que es posible, ¿eh? Yo creo que